name I pray, amen. Amén, amén. Gracias, gracias Mateo. De esa oración, amén. Vamos a orar entonces, entregarle el servicio al Señor. Padre eterno, gracias te damos, Dios, por su gran amor, por su misericordia y su bondad. Gracias porque nos permite un día más para estar aquí delante de su presencia, Señor. Venimos atribulados y cargados en esta semana, Señor, y venimos a escuchar el consejo de su palabra para que usted nos levante, para que usted nos fortalezca, por el consejo perfecto suyo de su palabra, Señor mío. Gracias porque su palabra es grande, poderosa y maravillosa, porque ella transforma, renueva y cambia, Señor. Ayúdanos a atesorar sus promesas, esas promesas que tiene para cada uno de nosotros, a creer verdaderamente su palabra y no a lo que pasa en el mundo, porque usted tiene el control allá en los lugares celestiales, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Por eso debemos de confiar plenamente en lo que usted dice en su palabra preciosa. Gracias, amado Padre, por impartir nuevamente su palabra, su tesoro, sus perlas, Señor. Que sea ese instrumento en sus manos preciosas, esa vasija, Señor, para que pueda impartir su palabra. Y no sea mi palabra, sino palabra de Jehová, que traiga a su siervo a través de su consejo perfecto que hoy tiene para la Grace, Señor. Que no salgamos como entramos, Señor amado Padre, quita todo estorbo en este momento, que pueda quitar y robar esa preciosa semilla para que quede grabada en nuestros corazones, que podamos meditarla no solamente hoy, sino en esta semana. ¿Qué consejo trajo Dios hoy para mi vida? ¿Qué debo de quitar? ¿Qué debo realizar? ¿Qué debo de hacer? Deberíamos de preguntarnos eso todos los días cuando venimos a ese encuentro con usted. ¿Qué desea usted, amado Padre, que hagamos? ¿Qué haría Jesús en cualquier situación o cualquier caso que se nos presente en nuestra vida? Gracias, amado Padre, nuevamente doy por su palabra preciosa y el consejo que trae hoy para la Grey. Gracias por todo en los méritos de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Creo que el hermano ha venido antes, porque está donde mi hermano Sergio. Soco, pregúntele, por favor. George, ok, bienvenido George, bienvenido, gracias por visitarnos de su casa. Entonces no se olviden del 28, o sea, este domingo, la reunión después del servicio, de los miembros se quedan después del servicio. Vamos a tener no una larga reunión, sino una corta reunión. Damos gracias a Dios, esta semana cumple Christopher, el 25 cumple años Christopher, ya nos están creciendo estos muchachos ya, en un año más de vida caminando con el Señor. Gracias le doy a Dios por todas sus dádivas que dieron a su siervo en esta semana que cumplió años, por sus llamadas, por sus textos, por sus cánticos. Una hermana de España me cantó el Happy Birthday. Doy gracias a Dios por ella. Desde Facebook nos conocemos hace por unos 12 años atrás. Y todo lo que verdaderamente ustedes con su muestra de amor y cariño hacia su siervo en un año más de vida que el Señor nos permitió estar aquí. Y qué hermoso estar en la Iglesia Evangélica Libre de Salem, que me han abierto sus corazones y su brazo para que sea el pastor de la congregación. Amén. Doy gracias a Dios por eso y es un gran, eso es el mejor regalo que Dios me ha podido dar. Vamos a lo que venimos entonces. Rey celestial versus rey terrenal. Es el mensaje de hoy. Rey celestial versus el rey terrenal. Cada día el mundo está deteriorándose a causa del pecado. Y nos dice la palabra de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está ¿con qué? Con dolores de parto hasta ahora. O sea que lo que está viviendo el mundo en la actualidad, ya la palabra de Dios nos lo anticipó, que estamos como dolores de parto. Por eso todas las cosas están sufriendo un cambio, encontrándose en un estado de dolor y de desolación. Por eso lo que vemos en la actualidad, el cambio climático, los animales se están volviendo más salvajes, lo que se tenía respeto en un tiempo ya, por ejemplo, el tiburón ya viene hacia las aproximaciones de las aguas, no importa cuál sea,
y está atacando las ballenas y hay una cadena alimenticia también que se está perdiendo ahí, pero que debido al pecado que día a día va a ir de mal en peor, es lo que vemos en la actualidad. No se dejen meter el cuento chino que dicen por ahí, que es el calentamiento global. No, es por consecuencia del pecado que estamos viviendo. También esos cambios de la naturaleza. Acuérdense que en el principio, en Génesis, nos dice que iban a haber cardos y espinos. O sea, eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que por la consecuencia del pecado, el hombre tenía que sudar, ¿cierto? Tenía que labrar la tierra, tenía que ir a trabajar. O sea, el hombre se cansa muchas veces de vivir bueno. El Señor tuvo ahí a Adán y a Eva viviendo bueno, pero se cansaron de eso y pecaron, y por eso es la consecuencia que vivimos ahora. Por eso, de aquí en adelante lo que vamos a ver son, ¿qué? Cosas muy malas, muy deplorables. Por más que venga un presidente y quiera ser Dios, no va a cambiar el mundo, porque Dios ya tiene su día y su hora para esta nación, para otras naciones, para cuando venga el juicio. Pero nosotros como cristianos tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que colocar ese cerco alrededor de nosotros. Debemos de predicar el evangelio afuera a todos aquellos que no conocen la palabra de Dios, porque esto está con dolores de parto y está desordenado. ¿Qué estamos haciendo nosotros ante esta situación? Como cristianos, ¿qué estamos haciendo ante los eventos que están pasando en la actualidad? ¿Estamos siendo apáticos? ¿Nos quedamos callados? ¿No nos importa? Debería de importarnos a nosotros todo lo que está pasando en nuestro entorno. Y más que nosotros somos cristianos, deberíamos de orar por todo lo que pasa a nivel mundial. Porque el Señor desea que su pueblo reaccione ante los eventos en la actualidad. Él desea usarnos como instrumentos para sus propósitos, sin importar dónde usted se encuentre. Vemos la vida de José, y me voy a tener ahí porque muchos piensan que Dios no los puede usar barriendo la congregación, que muchos Dios no los puede usar en la puerta dando boletines, que Dios no los puede usar evangelizando. Muchos quieren los dones, como dice el apóstol Pablo a los Corintios. Muchos quieren estar donde está el pastor ahora, predicar para que los vea, para que los aplauda. Dios los va a usar donde Él desea y quiere para sus propósitos, en su trabajo, en su comunidad, ¿sí? No aquí necesariamente en el púlpito. Usted quiere irse a evangelizar al África. Señor, si usted me enviara al África, yo evangelizaría toda África. Eres mentiroso, porque si no evangelizas tu propia familia, ¿cómo vas a ir a evangelizar al África? Primero evangeliza tu familia, luego tu comunidad y luego sí, más allá, ¿cierto? Pero nosotros queremos las mejores cosas en lugar de evangelizar nuestro entorno, alrededor, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Vemos la vida de José, cómo el Señor lo usó grandemente, lo vendieron como esclavo, pero él fue honesto, fue confiable delante de Potifar, un oficial de Faraón. Vemos igualmente que Dios le dio la interpretación de los sueños. Interpretó el sueño de Faraón, que nadie podría realizar o hacerlo, de que venían 7 años de ¿qué? De prosperidad, pero venían 7 años de ¿qué? De hambruna, mis amados hermanos. Entonces esto nos dice a nosotros también de que usted y yo debemos de mirar y analizar el entorno. ¿Cómo estamos hoy ahora? Como lo he dicho siempre, ¿será tiempo de guardar o tiempo de comprar? Porque siempre ha habido a través de la historia buena abundancia, pero también ¿qué? Hambruna. ¿Qué hace usted cuando viene la abundancia? Guarda para cuando venga la hambruna. Eso fue lo que hizo ¿quién? José. Y por eso hizo prosperar a Egipto. Tumbó todos los que las reservas donde estaban guardadas para que se hiciera más grande, para que él pudiera guardar más aún ahí, porque sabía que venía esta hambruna. Pero el Señor tenía un plan grande y maravilloso con José, y era para salvar ¿a quién? A su familia y mucha gente en el caso de la hambruna. Entonces vemos que Dios es el que nos usa, Dios es el que nos capacita, Dios el que nos envía,
pero es Dios quien hace el llamado. Nadie puede decirle a otra persona que usted es apóstol, que usted es profeta, que usted va a hacer esto y con lo otro como vemos ahora. Es un llamado de Dios, y cuando es un llamado de Dios, Dios no nos va a dejar y Dios no nos va a desamparar, porque Él nos va a llevar con su diestra, con su mano poderosa. Él va a abrir el camino, Él nos va a brindar todas las cosas para que cumplamos sus propósitos, no los propósitos del pastor, son los propósitos de Dios que hay que cumplir. ¿Será que usted será el próximo José o la próxima Esther? No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Si usted verdaderamente ha acudido al llamado de Dios, usted está escuchando esa voz que le está diciendo, ¿sí? Te necesito para que vayas, te necesito para que hagas. Usted diga, heme aquí, no tenga temor. Pero sabemos que cuando usted diga, heme aquí, hay una gran responsabilidad delante de Dios. No es un mes, no es 15 días, no. Es hasta que el Señor nos llame delante de su presencia. Entonces, quizás usted pueda ser el próximo José o la próxima Esther. Vamos a ver cómo usó grandemente Dios entonces a Nehemías en este pasaje bíblico. Pero antes de entrar a la presencia del rey, aconteció algo. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando quizás nos dice que nuestros hijos no están dando besos, no están fumando marihuana? O que no tiene gripa, sino que le está metiendo cocaína. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante esos eventos? ¿Cómo reaccionamos quizás que nuestro matrimonio se está fracturando? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nuestra esposa dice, no tengo más trabajo, me acabaron de pasar la carta? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante los eventos que están sucediendo ahora, que a nuestros hermanos en Cristo, pero también a los hispanos nos están persiguiendo? ¿Nos hacemos los de la vista gorda o actuamos indiferente? ¿Cómo actuamos nosotros, mis amados hermanos? Porque Nehemías, cuando le dijeron la noticia que todavía las murallas de su pueblo y las puertas estaban derrumbadas y quemadas, él sintió en lo más profundo algo de eso que le contaron. Y dice que inmediatamente le contaron eso, entonces Nehemías le dolió. Y entonces lloró amargamente, pero entonces dice que ayunó, se vistió de cilicio, o sea, le dolió, le impactó la noticia que le trajeron a Nehemías en ese momento. Pero en la actualidad el ser humano, con este yoísmo que hay a nivel mundial, yo velo por mis propósitos y allá todo el mundo que se muera. Cuando en realidad nosotros como cristianos no deberíamos de actuar de esa forma, sino que dolernos lo que le pasa a Johan, doler lo que le pasa a mi hermano Horacio, dolerle lo que le pasa a mi hermana Ana. A mí me debería dar dolor eso cuando escucho una noticia mala de mi hermano o de mi compatriota, de que verdaderamente está sucediendo algo. Eso fue lo que le pasó a Nehemías, ¿sí? Sintió ese dolor de lo más profundo, así como Pedro lloró amargamente cuando traicionó a Cristo Jesús 3 veces. Es la forma que reacciona Nehemías de lo profundo, o sea, de sus entrañas, siente ese dolor y por eso llora, y por eso ayuna, y por eso le da tristeza, y por eso está de esa forma. Nosotros, ¿cómo reaccionamos ahora ante los eventos que hay a nivel mundial? ¿Cómo estamos nosotros orando? ¿Cómo nosotros estamos entrando? ¿Sí? Porque ahora va a entrar, y es el primer punto, entrando en la presencia del Rey. ¿Cómo estamos nosotros entrando en la presencia del Rey Celestial? Y lo vimos esta mañana en el estudio, que muchos desde el púlpito le hablan al Rey Celestial como si fuera un rey de la tierra, y ahora, y ya, y es que te digo, ¿qué es eso? Estamos hablándole a un rey de reyes, el que puede cambiar las circunstancias de este mundo, si nosotros verdaderamente su ejército clamamos con esa devoción, con ese amor, con esa súplica, con ese ruego a ese Dios que lo puede cambiar completamente todo. No al que está ahorita en la presidencia, no al que está ahora en la gobernación, no. Tenemos que clamar a aquel que quita y coloca reyes. A ese es que nosotros debemos de clamar, a ese es que nosotros debemos de ¿qué? De orar. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros delante de la presencia de nuestro rey cuando usted y yo lo vamos a buscar? Porque Nehemías se preparó para ir a la presencia de ¿quién? De un rey terrenal. Por eso es la diferencia ahí
rey celestial versus rey terrenal. ¿Cómo nosotros nos preparamos cuando venimos a buscar a este Dios grande, maravilloso, generoso, bondadoso, lleno de misericordia, que sus misericordias son nuevas cada mañana y nunca han decaído su misericordia? ¿Cómo nosotros nos preparamos para venir delante de este rey? ¿O venimos así? Y aquí estoy yo y me tienes que dar y te lo pido ya. ¿No cree que eso es una falta de respeto ante un rey, verdaderamente, ante un Dios grande y maravilloso? Que lo único que merecemos nosotros es la pena de muerte y no la bondad y la misericordia de Dios por nuestros pecados, por nuestras culpas, por nuestras transgresiones. Entonces vemos que verdaderamente hay que llegar sinceramente delante de la presencia de Dios, porque vemos a Nehemías que estaba triste delante del rey. Su rostro expresaba lo que él sentía. No había ninguna falsedad en Nehemías, no había máscara como los fariseos hacían. ¿Cómo nosotros llegamos delante de la presencia de Dios, mis amados hermanos? Podemos decir que Nehemías estaba mostrando la realidad de su vida. Y yo veo muchas veces, no dentro de su corazón, pero su corazón demuestra lo que hay en su rostro. Y yo le puedo preguntar a usted y lo puedo mirar y yo le puedo decir, ¿cómo está? Usted me dice, gloria a Dios, aleluya. Pero su rostro dice todo lo contrario. Usted no me puede engañar a mí, usted no puede engañar al Señor, ¿sí? Quizás usted se suba a cantar aleluya y gloria a Dios y una sonrisa, pero cuando se baja de aquí, del púlpito hacia allá, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está mi corazón en la actualidad? Eso es lo que desea Dios siempre, que entreguemos nuestro corazón. No de estar a la sonrisa, colocarnos 2 hilos aquí para que estemos así, no. Verdaderamente Dios desea que mostremos en realidad lo que hay en nuestro corazón. Que no haya falsedad en nosotros, y mucho menos cuando vamos delante de la presencia de nuestro Señor. ¿Será que nosotros queremos impresionar al Señor cuando vamos delante de su presencia? Con unas oraciones demasiado largas, con una retórica que Dios no quiere escuchar porque Él desea que derramemos en nuestro corazón. Ahí es donde está la sinceridad, porque vuelvo y le digo, cuando usted entra en la presencia y el Espíritu de Dios está ahí, que escudriña su corazón, Él ya sabe lo que le está aconteciendo y lo que le está pasando a usted. Pero usted comienza a dar vueltas en la oración y empieza a usar ciertas frases o palabras pensando que usted le va a torcer la mano a Dios, y usted no le va a torcer la mano a Dios por nada. Él desea que usted derrame su corazón. Siempre lo he manifestado desde aquí, que usted demude su corazón delante de la presencia de Dios, porque su rostro va a expresar lo que usted siente dentro de usted. Su rostro lo va a expresar. O sea, no nos engañemos, no engañemos al Señor, porque el Señor quiere dialogar con nosotros. El Señor quiere hablar con nosotros, no importa la circunstancia como usted o yo nos encontremos. En el principio de la creación lo vemos, ¿o no? Adán, ¿dónde estás? ¿De quién se estaba escondiendo? Era el hombre. El Señor, no importa cuán vil pecador, lo que usted haya hecho, Dios quiere ir a ese encuentro con usted, pero quiere que dialogue con Él. Adán, ¿dónde están? Pues Adán se escondió con su esposa para no venir a este encuentro, a este diálogo que el Señor desea siempre con nosotros. Saque ese tiempo para dialogar con el Señor, no para pedir, para dialogar, para hablar con el Señor. Entonces vemos que al expresar esto Nehemías, el rey terrenal quiere hacerle preguntas a Nehemías, como lo hizo a Tarjerjes. Él dice, ¿por qué está triste tu rostro? O sea, tú no eres así, tú eres gozoso. Tú eres siempre alegre, no importa la circunstancia que podamos vivir, siempre estás contento, siempre está la alabanza en tu corazón y tú cantas esa canción continuamente, siempre estás intercediendo por la gente. ¿Qué te pasa hoy? ¿Sí? ¿Quién más, el rey terrenal, podría conocer a Nehemías si estaba siempre con él? Él era el que probaba qué, si venía un cafecito caliente con leche, a ver si de pronto estaba qué malo. Tenía un veneno o algo, entonces lo que hacía el copero era tomárselo, y si le pasaba algo al copero era porque ¿qué? Venían a matar al rey, cualquier comida o algo, un vino, lo que fuera. Entonces, ¿quién más sino el rey iba a conocer mejor a su copero? ¿Cuánto más Dios nos conoce a nosotros en nuestro interior, mis amados hermanos? O sea, no lo podemos engañar a Él.
Verdaderamente vengamos con ese rostro en el cual usted esté triste. No lo engañe a él con una alegría falsa. Vemos entonces que el rey terrenal también le dice, yo creo que tú estás enfermo, Nehemías, algo te pasa porque tú no eres así. Pero vemos que nuestro rey celestial sabe encontrar la raíz del problema. El rey terrenal no sabe absolutamente nada de eso, pero el rey celestial sí conoce la raíz del problema, y la raíz del problema se encuentra ¿dónde? En nuestro corazón. Ahí es donde el Señor siempre quiere llegar, ahí es donde el Señor quiere extirpar ese cáncer, ahí es donde el Señor quiere quitar esa raíz de amargura, el problema que tú tienes, ahí es donde quiere llegar el Señor. El ser humano no puede llegar a la raíz de ese problema que tiene cada uno de ustedes, pero nuestro Padre Celestial sí, porque Él conoce aún las profundidades de cada uno de nosotros. Entonces vemos que por eso Nehemías le tiene que decir a este rey terrenal, es un quebranto de corazón. Lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando ahora es un quebranto de corazón. Hay algo adentro de mí que me está turbando, hay algo dentro de mí que me está matando. Yo le digo, de esa forma es que debemos de venir delante de la presencia de nuestro Señor. No hacernos la víctima, pobrecito de mí, y mire aquello y mire lo otro. No, Dios no desea eso. Dios quiere quitarle a usted el problema de raíz, para que usted vuelva a tener ese gozo, para que usted vuelva nuevamente a congregarse con los hermanos, para que usted nuevamente se levante a las 4 de la mañana a orar. Para eso es que desea que nosotros demudemos nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Pero creo que en la actualidad nos hace falta eso, verdaderamente mostrar el rostro delante de la presencia de Dios. Vemos entonces que de esa forma, cuando este copero, Nehemías, aquel que Dios iba a usar grandemente, tuvo temor del rey. Porque usted sabe que un copero, si iba de esa forma delante de un rey, el rey pensaba que el copero estaba tramando algo en contra de él. Entonces podía ¿qué? Causar la muerte. Por eso Nehemías tuvo temor delante de este rey terrenal, porque sabía que lo podía matar. Pero nosotros, mis amados hermanos, ya no tenemos temor de venir delante de la presencia del rey ¿qué? Celestial. Nosotros ya podemos entrar directamente, ya nosotros no necesitamos intermediario, no necesitamos sacerdote, no necesitamos obispo, no necesitamos un confesionario, necesitamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como Cristo Jesús murió en la cruz del madero, derramando su sangre preciosa, entonces abrió la brecha ya, o sea, el velo que estaba ahí fue rasgado y ya podemos entrar nosotros a la presencia de Dios sin ningún temor. Por eso Nehemías tuvo temor de este rey terrenal, porque sabía que lo podía matar. Pero usted y yo ya no. Usted y yo venimos confiadamente al trono de la gracia, delante de la presencia de Dios. ¿No le parece eso hermoso? Que usted y yo podemos entrar, porque en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera ¿qué? Todo temor. Primera de Juan 4:18. Entonces nosotros ya podemos venir delante de la presencia de Dios con ese gozo, con esa alegría de saber que nuestro Rey nos va a recibir con los brazos abiertos, mis amados hermanos. Entonces vemos ahora que va a haber una confesión, por eso la importancia de confesar nuestros pecados delante del Rey Celestial. Vuelvo y le digo, no necesitamos ninguna persona aquí en la tierra para nosotros confesarle nuestros pecados. Tenemos que ir delante de la presencia del Señor. Pero vemos la confesión sincera de Nehemías y le dice, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad de la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Pues sincero, Nehemías. Vuelvo y le digo, es la sinceridad que Dios desea de nosotros. ¿Cómo está nuestro matrimonio? Ustedes expresarle, Señor, yo soy culpable de ese matrimonio, pero mi esposo, mi esposa también. Yo deseo y quiero que usted nos ayude a que nuestro matrimonio nuevamente que se una. Veo que las puertas están llenas de fuego, veo que los muros se están cayendo cada día. ¿Verdaderamente oramos nosotros de esa forma? ¿O siempre oramos, mira, tiene la culpa, ella tiene la culpa, y la culpa, y la culpa, y la culpa, y la culpa, cuando el culpable somos nosotros? ¿Sí? Seamos sinceros verdaderamente cuando vengamos delante de la presencia de Dios.
confesemos verdaderamente lo que hay dentro de nuestro corazón, porque muchas veces cuando usted y yo guardamos, encerramos esto en nuestro corazón, ¿qué pasa? Algún día eso va a explotar, algún día eso nos va a hacer daño. Lo otro, algún día eso que usted guarda ahí le va a producir una enfermedad. Y Dios no quiere que usted esté enfermo ni enferma. Dios no quiere que usted esté agüitado o agüitada. Dios no quiere que usted esté, ¿qué? Como Nehemías, con un rostro decaído todo el tiempo. Eso no desea Dios. Dios desea que usted esté siempre con un rostro alegre y gozoso. Pero ahí está. Verdaderamente venimos nosotros a confesar nuestros pecados. ¿Cómo está este país? ¿Cómo está esta nación? ¿Desierta? ¿Consumida por el fuego? Entonces oremos por esta nación, intercedamos por esta nación. Usted de Colombia, Venezuela, Guatemala, El Salvador, etcétera, etcétera. Ore por la nación también donde usted nació. Allá están sus padres, están nuestros familiares. Oremos por ellos también. Oremos, mis amados hermanos. Mire que el salmista dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad ¿de qué? De mi pecado. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, entonces ya viene a intervenir Dios. Pero mientras callé, dice el salmista, mis huesos ¿qué? Fueron envejeciendo, se fueron deteriorando, fueron cayendo. O sea, mientras usted no confiese verdaderamente el pecado, Señor, y se aparte, entonces usted seguirá ahí ¿qué? Decayendo día con día. Seguirá de tumbo en tumbo. Entonces, es la importancia de confesarle a nuestro Señor, así como Nehemías le confesó al rey terrenal su sentir. Entonces nosotros también debemos de confesarle al Rey de Reyes verdaderamente nuestros pecados, lo que nos está pasando en la actualidad. Cuando hace eso, entonces ahorita viene una respuesta como la del Rey terrenal, pero también la respuesta del Rey celestial. ¿Qué cosas pides? Le dijo el Rey terrenal a Nehemías. Hoy nos dice lo mismo el Señor. ¿Qué cosas pides tú hoy en esta mañana? ¿Qué es lo que necesitas hoy? No me vaya a salir que un carro, $10,000 y eso. Porque muchos de ustedes necesitan es un perdón. Muchos de ustedes necesitan una reconciliación. Muchos de ustedes necesitan que les quiten eso que cargan hace 10, 15, 20 o 30 años. Y después de eso, entonces Dios ahorita sí le va a dar el carro. Dios ahora sí le va a dar el buen trabajo. Dios ahora sí lo va a bendecir. Porque usted le ha entregado su corazón al Señor. Por lo regular en nuestra mente es eso. ¿Qué pides? No. Imagine que de presentar a un jeque árabe aquí, ¿qué pides? ¿No? Usted conociendo al jeque árabe no le va a pedir una motito chiquita, le va a pedir un Lamborghini o no. Le va a pedir un edificio en el downtown, no le lo va a pedir acá por allá, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Porque usted sabe quién es él, que tiene mucho dinero. ¿Cuánto más nuestro Rey Celestial ahorita que nos dice, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? ¿Una sanidad? ¿Una restauración? ¿Ser buenos administradores? ¿Qué cosa pides en esta mañana, mis amados hermanos? Pero verdaderamente que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque mucho necesitamos de limpiar nuestro corazón, sanar nuestro corazón para poder ahorita sí pensar como Cristo, visualizar como Cristo, andar como Cristo, hablar como Cristo. Entonces, ¿todo radica ¿dónde? En el corazón, en el corazón. Segundo punto, vemos entonces ahora esa respuesta del rey. Nehemías no le responde de inmediato, quizás como usted y yo lo haríamos. Vuelvo y le digo, que el Señor audiblemente nos dijera, ¿qué pides ahora? O como en este caso, que encontráramos a una persona de hace muchos años y que nos diría, ¿qué quieres ahora? Hoy tengo dinero, tengo esto, lo otro, tú en un tiempo me ayudaste, ¿qué quieres ahora que yo te regale? ¿Qué te pida ahora? Mire que Nehemías tomó un momento, ¿sí? Y nosotros actuamos por impulso siempre, no por convicción, sino por emociones. Y la vida cristiana no es de emociones, es por convicción. Mire que Nehemías, aún teniendo este rey terrenal, sabiendo lo que podía hacer en su vida, tomó un momento para orarle ¿a quién? A Dios. Algo así, fue algo, no se tomó 10 horas, ni una oración de media,
Hermano, no le podemos torcer el brazo al Señor por más oración que usted la haga extensa. En ese momento se conectó Nehemías con el Señor en su espíritu y le dijo, ¿qué le pido a este rey? ¿Qué le pido a este rey? Hagámoslo. Lo dije esta mañana, cuando alguien esté discutiendo con usted, pídale a Dios internamente a su espíritu, ¿qué le respondo a esta persona? Pero no le responde inmediatamente. Dígale al rey, ¿qué quiere que le hable a su jefe? ¿Qué quiere que le hable a su esposo? ¿Qué quiere que le hable a su esposa? Porque eso fue lo que hizo Nehemías en ese momento. Él se había podido apresurar. Y necesito la leña, y necesito el carbón, y necesito el pescado, y necesito el pollo. Hombre, solamente él dijo, voy a conectar con mi rey a ver qué dice este rey celestial, ¿cierto? Se tomó ese poco tiempo para orar a quien controla el universo, los tiempos y las edades, al que quita reyes, al que pone reyes, al que da la sabiduría a los sabios, la ciencia a los entendidos. Nehemías ora al único inigualable Dios de los cielos. ¿A quién ora usted? ¿A quién acude usted? ¿A quién busca usted en estas necesidades o en estas situaciones que tenemos en nuestras vidas? Muchos acuden a las mujeres, muchos acuden al trago, muchos acuden al cigarrillo, muchos acuden a todas estas cosas en lo cual es pasajero, pero no le oran al Rey soberano de la tierra. No oran a ese Dios que dice que yo amo, que alzo las manos, que Dios inigualable, que Dios de los cielos, Dios de la tierra, sino que buscamos otras personas. Confiemos en Él como Nehemías, que en ese momento teniendo a alguien que podía solucionarnos, podríamos decirlo así, nuestra condición económica o el problema, Nehemías oró al Señor. Dios se lo coloca, pero primero ora a Dios para que sea un instrumento este hombre para Nehemías. ¿Ven la diferencia? ¿Cierto? ¿Ven la diferencia ahí, mis amados hermanos? La petición entonces de Nehemías no fue de su cosecha, no fue de su pensamiento, no fue de su estudio. Dios le colocó en su corazón lo que debía de decirle a quién, a este rey. Entonces esto le da una confianza a Nehemías ahora sí de ir y pararse ¿qué? Firme delante del rey. Antes estaba ¿qué? Tembloroso. Ahora está firme delante del rey porque ya no tiene temor, porque el rey celestial ya le habló a él qué debía de pedir, qué debía de hacer, qué debía de realizar. Entonces ahora ya tiene esa confianza de pedirle ahora a este rey terrenal. Vemos que Marcos capítulo 13, versículo 11, nos dice que el Espíritu Santo de Dios va a hablar por usted y por mí. Que cuando nosotros estemos delante de reyes, que cuando nosotros estemos delante de gobernadores, no nos preocupemos por lo que debemos de hablar, porque el Espíritu Santo va a hablar ¿por quién? Por nosotros. Dice, no se preocupen por eso. Entonces, ¿usted por qué se preocupa? Por mucha gente que hay alrededor. Pídale al Rey Celestial, al Rey soberano de esta tierra. ¿Quieres reedificar tu vida espiritual? ¿Quieres reedificar tu hogar? ¿Qué hay en tu vida que tienes que reedificar en este momento? Porque muchos viven con los muros rodeados en ruina. Y mire, ¿y por qué ha pasado esto? Esto no empezó ya. Quizás el muro se le cayó un ladrillo. Quizás a ese muro empezó una fisura. Quizás a ese muro se le cayó la mezcla. Quizás ya con todo esto se hizo un agujero. ¿Y después qué? Se cayó el muro. Entonces nosotros con la sabiduría que nos da Dios, mis amados hermanos, tenemos que observar eso. Que cuando el muro se cayó ya nos advirtió el Señor de que ya venía ese problema. Entonces, ¿por qué esperar hasta que el muro se caiga? ¿O usted dejaría en su casa que cuando usted ve eso se le caiga encima? Yo creo que no. Entonces, ¿por qué no lo hace en su vida espiritual también? Cuando usted ve que se está alejando, y se está alejando, y se está alejando del Señor, eso no es beneficioso para nosotros, mis amados hermanos. Porque vamos a caminar y andar en la carne y ya no en el Espíritu. Porque el Espíritu no está saturado de la palabra de Dios, porque no nos hemos llenado de la palabra de Dios. Entonces somos presa fácil del enemigo en ese momento. Entonces comienza a susurrar y comienza ¿a qué? A chocholearlo, como dicen por ahí.
a darle caricias, yo me merezco esto, lo otro, aquello, y en un momento usted ya se apartó del Señor. Eso no desea el Señor para usted y para mí. Él desea que a tiempo miremos cómo se está agrietando ese muro. ¿Qué es lo que lo está ocasionando? ¿Para qué? Para que no se derrumbe. Pero qué hermoso saber que nunca es tarde para quienes desean verdaderamente reedificar su vida espiritual en su matrimonio o en cualquier área. Porque quien nos está esperando con los brazos abiertos, ¿quién es? No es cualquier persona, es Dios, que estaba esperando ansiosamente ese encuentro. ¿Se acuerda del hijo pródigo? ¿Se acuerda del padre? Que todo el tiempo hacía, venía y abría la puerta y volvía otra vez. Tenía esa ansiedad de ver a su hijo y se subía a lo más alto a ver si lo veía venir por la montaña. Así es nuestro Padre Celestial. Desea todo el tiempo con los brazos abiertos, nos está esperando. No se deje engañar por el enemigo. Si 7 veces cae el justo, el Señor nos va a levantar, ¿sí? El enemigo quiere tenerlo ahí, es que ha pecado, que ha hecho eso. No, para eso debemos de confesar nuestro pecado y Él nos va a limpiar de todo pecado, de toda maldad, para restaurarnos. Y eso era siempre el padre de este hijo pródigo. Constantemente estaba, ¿qué? Observando si venía su hijo. Y vemos que lo restaura, lo reintegra nuevamente. ¿A dónde? A la familia. Él no le dice, no, vete a la casa de enseguida, yo te voy a pagar la renta, te voy a pagar los alimentos. No, la palabra de Dios dice que él corrió. O sea, no esperó a que llegara a la casa, sino que el mismo Señor corrió a encontrar a su hijo, a su hija. Ese es nuestro Dios. Ese es el Rey de Reyes. No se debe engañar por el enemigo que le dice que Dios no le ama, que usted ha pecado. No, falso. Dios lo espera con los brazos abiertos. Dios lo espera, la espera con los brazos abiertos, pero desea precisamente eso, que usted venga a ese encuentro con Él. Vemos entonces que el rey terrenal estaba interesado por la petición de Nehemías y le pregunta, ¿cuánto durará su viaje? ¿Y cuándo volverás? Y dice Nehemías, y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Nehemías no fue quizás como usted va adelante el jefe. Si no me das ahora 3 años de licencia, me voy ya. Exigentes somos a veces, ¿sí o no? Nehemías no. Nehemías tenía respeto también de este rey terrenal. Y a veces nosotros no tenemos respeto por las autoridades que Dios ha dejado en esta tierra. Porque Dios dejó la autoridad en la tierra, ¿o no? Por eso nos manda a orar por los gobernantes, por los presidentes, a orar. No importa el que sea, nos manda a orar. Por eso ellos van a ser juzgados por la misma autoridad que Dios les concedió a los jueces, concejales, gobernadores, alcaldes, presidentes, lo que usted llame. Les dio la autoridad aquí en esta tierra. Si ellos no la ejercen bien, se la van a ver con aquel de arriba. Pero usted siga obrando bien, siga caminando bien. Usted no mire que está prosperando, no mire que por lo que hace, mire tantos carros y casas. Usted no se fije en eso. Porque el salmista dijo, por poco me resbalo cuando vi al impío progresar. Ojo con eso, mis amados hermanos. Oremos por ellos, oremos. Nehemías no se le acercó dando ese ultimato, ¿sabe qué? Si no me das el tiempo que yo quiero, entonces ya no voy a ser más tu copero. Pero vemos que en realidad con lo que le dijo Nehemías le agradó al rey. Si el Señor te preguntara, ¿en cuánto tiempo vas a reedificar tu vida espiritual? ¿Qué le dirías? Si el Señor te dijera hoy, ¿en cuánto tiempo vas a cambiar tu hogar? ¿O vas a cambiar tú qué le dirías? ¿Sí? Porque le agradó al copero el tiempo que le dijo Nehemías. Él no dijo, no, pues quizás, señor, rey, me demoro 1 año. Quizás yo creo que 1 año y medio, 2 años. Quizás 3 años, Señor. Tuvo ya un tiempo determinado porque Dios ya se lo había colocado a él. Por eso pudo hablar con fundamento. Por eso pudo hablar con propiedad. Y le dio ese tiempo determinado que le agradó al rey. ¿Cuánto va a ser ese tiempo que usted y yo le vamos a decir hoy al Señor
y que le agrade al Rey celestial. O sea, si le agradó esa respuesta al Rey terrenal, ¿usted cree cuánto le va a agradar al Rey de Reyes y Señor de Señor que usted diga, a partir de hoy, Señor, ya voy a cambiar? Y va a ser ya, Señor, y voy a no a luchar en mi fuerza, sino que usted va a luchar, usted va a ir delante de mí y usted me va a ayudar, Señor, que cuando vaya a decir fruta o pera, usted tenga ahí una palabra verdaderamente preciosa para no seguir en esto. Que quizás cuando yo voy a maltratar a mi mujer, me acuerde del pasaje que dice que debo de ¿qué? De honrar a mi esposa como un pasto frágil, hermoso, precioso, porque si no mi oración no va a ser contestada. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos está llevando, mis amados hermanos, de ese Dios terrenal, ese Dios celestial. Que Dios también se deleita en complacernos a nosotros, que Dios se deleita en bendecirnos a nosotros, pero verdaderamente nosotros estamos honrando el nombre del Señor, verdaderamente nosotros estamos obedeciendo a su preciosa palabra, o la dejamos por ahí, que huele, que vaya por ahí. ¿Qué le diríamos nosotros hoy en este día al Señor? Hagámonos una evaluación, hagámonos un inventario de nuestra verdadera situación. Luego le digo, no nos engañemos a nosotros mismos, porque finalmente Dios lo sabe todo, pero quienes nos estamos engañando somos nosotros. Entonces por eso no hay un avance, porque entre más yo me engañe, me seguiré engañando yo mismo. Pero entre yo le confiese eso al Señor y el Espíritu Santo empieza a hablar en mi vida, entonces va a haber un cambio, va a haber una transformación, va a haber una renovación en cada uno de nosotros, y entonces eso le va a agradar al Rey celestial, y entonces ahora sí usted podrá ver las bendiciones de Dios. Por eso muchos supuestamente reciben bendición del Señor, pero así como llega, como decían los viejitos, como por agua viene, por agua se va, porque no es bendición de Dios, no hay bendición ahí de Dios, porque la bendición de Dios no, ¿qué? No añade tristeza, sino gozo, alegría, ¿sí? O sino como el lago, que el lago se estanca. En cambio, la bendición de Dios es como un río que corre y fluye torrentes. Pero muchos quieren estar ahí en el lago, donde no fluye, donde no corre, donde a veces huele mal. Pero Dios desea bendecirnos con esos ríos de agua viva de nuestro interior y en nuestra vida, mis amados hermanos. Pero para llegar a ese punto hay que obedecer al Señor, como lo hizo Nehemías. ¿Cuándo usted entonces le va a dar esa respuesta a este Rey celestial? ¿Será mañana, pasado mañana, en un mes, en un año? Él desea que usted le diga hoy sinceramente, confiésele. Me he apartado tanto, Señor, que me he olvidado de tu palabra y por eso estoy actuando ahora como estoy. Y por eso reconozco que me está yendo como me va por lo mismo, porque no te estoy honrando, no te estoy glorificando, no te estoy exaltando en ninguna forma o manera. Y digo que soy un hijo o una hija de Dios. Respóndale a ese Rey de Reyes como Él desea y quiere. Mateo 7, versículo 7, 8 nos dice, pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamáis os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora Nehemías entonces va a pedirle al Rey terrenal algo. Entonces cuando ya estamos bien, vive el proceso que debemos de seguir, ¿cierto? Primero, Nehemías fue copero, luego fue constructor y luego fue gobernador. ¿Sí ve la forma ascendente? Y usted piensa que Dios no lo puede usar en su trabajo, de ahí repartiendo la comida, que Dios no lo puede usar cuando usted va a la universidad a estudiar, que Dios no lo puede usar en su compañía, que Dios no lo puede usar en la comunidad, pero vemos que necesitamos un proceso y solamente Dios nos puede dar ese proceso y esa seguridad en nuestra vida para llegar a ser algún día, ¿qué? Gobernadores, pero gobernadores con un propósito para su pueblo también. No un gobernador para aplastar el pueblo, no, un gobernador para que vea los intereses de su pueblo también. Sí ve la diferencia, pero necesitamos un proceso. Siempre lo he dicho, usted no puede entrar a primero de primaria y ya querer ir ¿a dónde? A la universidad. Tiene que hacer todo el proceso. Quizás usted sea muy inteligente y le dice, no, pasémoslo a otro año más, es diferente, pero hay un proceso que debemos de seguir y ese proceso nos va a llevar a alcanzar la madurez espiritual. Ese proceso nos va a ayudar a escuchar la voz de Dios,
en todas las áreas de nuestra vida. Eso nos va a ayudar a ser mejores personas. Eso nos va a ayudar a reconocer que todo lo que Dios nos da proviene de Él y no de nuestra fuerza. Pero es eso, es venir entonces delante del Rey Celestial de una forma diferente. Entonces ahora viene la bendición del Rey, el tercer punto. Si Dios, imagínese, usó un cuervo para bendecir al profeta Elías, ¿cierto? Por la mañana venía y le daba pan y carne, en la tarde le daba pan y carne, y el profeta tomaba agua del arroyo. ¿Cómo no nos va a bendecir a nosotros en la actualidad? Y vemos aquí entonces que ahora el Señor va a usar un gentil, un rey terrenal para bendecir ¿a quién? A su pueblo. Y siempre lo decimos, y suena chistoso, de que el Señor hasta el mismo diablo puede usar para bendecir ¿a quién? A su pueblo. ¿No decimos que Dios tiene el control de todo? Y puede mandar al diablo a hacer sus mandados, mis amados hermanos. Puede usar una persona que le tenga tirria a usted para bendecir a sus hijos. Y le coloca eso como a Nehemías en su corazón, igualmente como a este rey terrenal, de poder bendecir ¿a quién? A su pueblo, mis amados hermanos. Entonces, este rey terrenal va a bendecir a su pueblo. Y vamos a ver entonces las peticiones que Nehemías le va a decir a este rey. Primero le pide cartas para los gobernadores. Usted sabe que ese trayecto era demasiado largo. Eran 3 meses desde Susa hasta Jerusalén. Pero el problema era que en ese trayecto desde Susa a Jerusalén había un protocolo. Y por eso eran necesarias las cartas. Así como cuando los que tienen pistola, revólver, que debe de tener un salvoconducto para poder usted portar esa arma, Nehemías necesitaba tener estas cartas de este gobernador, porque al pasar de cierto, digamos, de ahí de la North Avenue, ahí están los Latin Kings, y si nosotros no pasamos con la carta de quién, del duro, de ahí no nos dejan pasar para allá, ¿cierto? Y si de ahí para allá están otras galladas o otras gangas, y si no tenemos el permiso de él, no podemos pasar. Entonces, prácticamente era lo mismo que le pasaba a Nehemías. O sea, para llegar de ese punto a otro necesitaba las cartas de quién, de este rey, para pasar sin ningún problema. Ahora vemos entonces que le pide cartas de quién, para el guardabosque del rey, que era Asaf. ¿Por qué era tan importante esta carta? Porque cualquier persona que fuera a tumbar, y no como ahora que van y tumba cualquier árbol, ¿cierto? Él necesitaba esa carta, porque si lo veían tumbar un árbol iba a ir a juicio, iba a ir a la cárcel y quizás a la pena de muerte. Entonces vemos la importancia de ¿qué? De tener esta carta. Pero de igual forma en esa carta iba designado de que le iban a dar a Nehemías toda la madera que Nehemías necesitara para reconstruir los muros, para reconstruir la puerta, aún la casa donde iba a vivir Nehemías. Miren la abundancia de este rey terrenal, pero vemos que Dios celestial quiere sobreabundantemente bendecirnos. Pero no le creemos al rey ¿qué? Celestial, sino que siempre queremos tener un rey ¿qué? Terrenal en nuestra vida. Un rey terrenal que nos hable, un rey terrenal que nos dé esta carta, un rey terrenal sabiendo que Él abre caminos, sabiendo que este rey abre puertas, sabiendo que este rey es el que coloca, quita reyes, sabiendo que este rey pelea por nosotros, Él va delante de nosotros peleando las batallas y la lucha. Entonces, ¿cómo no confiar en este rey? ¿Cómo confiar nosotros en los reyes terrenales? No debe de ser así, mis amados hermanos. Debemos de confiar en este rey soberano de la tierra. Entonces, Nehemías le dice lo siguiente: y me concedió el rey según la benéfica mano de Dios. O sea, Nehemías no le está dando el reconocimiento al rey. Nehemías está reconociendo que por la mano benéfica de Dios, el rey estaba actuando de esa forma. ¿Cuántos de nosotros deberíamos de reconocer en nuestra vida el poderío de Dios? Nehemías está reconociendo que eso era obra de Dios, a colocarle gracia a Nehemías delante de quién, del rey. ¿Por qué cuando usted va a buscar un trabajo algo no le dice al Señor que le coloque gracia a usted delante de aquel que lo va a entrevistar? Porque usted no le dice a este rey soberano de que en ese corazón de esa persona que lo va o la va a entrevistar
halle gracia en usted, que ablande ese corazón, que Él ya la tiene preparado. ¿Por qué cuando vamos a una cita migratoria con anticipación no le oramos a ese Rey de Reyes y Soberano que coloque ya el cónsul o la cónsul ese día, que le haga ya las preguntas que están ahí? ¿Usted cree que Dios hace rato pasó ya por ahí? Él ya sabía quién era la persona, cuántos años tiene, su procedencia, si como decimos en Colombia, si le iba a corchar a usted o no, ya él ya sabía la respuesta, él ya sabía las preguntas, él ya sabía cómo iba a ir vestida, pero él también ya sabía cuál era la disposición de nosotros. Si íbamos a ir, ¿qué? Prepotentes, si íbamos a ir arrogantes, si íbamos a ir con una condición que no es la favorable, ¿cierto? Sino que antes nos humillamos delante de la poderosa mano de Dios para ir a ese encuentro con esa persona que Dios ya la va a usar para bendecir a sus hijos. Pero todo lo queremos ya en la marucha, a última hora y ya, Señor, y sálvame, socórreme, porque no hemos orado más antes, porque no hemos clamado más antes. Si sus murallas están derribadas, si sus puertas ya están con fuego, ¿por qué no clamar a aquel que puede traer esa bendición grande y poderosa? Hemos visto que Dios abrió el Mar Rojo. Dios puede abrir cualquier camino para usted y para mí, porque Él es el Rey soberano de esta tierra. Su pueblo pasó al otro lado en seco. Él puede hacer en la actualidad lo mismo. Pero vemos que este rey terrenal, como decimos, le dio la ñapita a Nehemías también, ¿sí? ¿Por qué? Porque le envió todavía capitanes, le envió un ejército alrededor para que fuera todavía en ese trayecto de Nehemías. O sea, mire todas las cartas que le da en beneficio para construir todo esto, pero aún así le dicen, ahí te voy a mandar unos soldados, ahí te voy a mandar gente para que te acompañe. Sé que tienes las cartas ahí, pero yo voy a mandar gente para que te acompañe, para que estés más seguro, Nehemías, en este camino. Pero nuestro Rey Celestial tiene millones y millones de ángeles alrededor, que acampan alrededor de los que le temen, mis amados hermanos. Tenemos un Dios grande, poderoso y majestuoso. ¿Cómo no confiar en Él, mis amados hermanos? ¿Sí? Pero verdaderamente nosotros creemos que Dios nos puede hacer invisible ahora con la problemática que estamos viviendo aquí en esta nación. Claro que sí, si yo confío en Él, Dios puede hacernos invisible al pasar por el ice, no es el hielo, por esta gente, ¿sí o no? Y hacernos invisible a nosotros, de no tocarnos, de ver a otros, pero a nosotros no. Pero debemos de orar, debemos de confiar. Imaginen lo que pasó en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17 y 18. Y esto es algo hermoso, mis amados hermanos, que si usted lo cree, va a tener una confianza demasiado grande en la presencia de Dios. Y nos dice la palabra de Dios, y Eliseo oró y dijo al Señor, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que veas. O sea, quiere decir que hay mucha gente cegada, mucha gente que no cree en el poder de Dios, ¿cierto? Entonces Jehová abrió los ojos del siervo, y aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego, ¿alrededor de quién? De Eliseo. O sea, quiere decir, y era un siervo del profeta. O sea, quiere decir que muchos de nosotros estamos ciegos, no creemos a la palabra de Dios, no creemos al mensaje de Dios, porque el siervo vio ese ejército grande que estaba enfrente de la casita donde estaba Eliseo y estaba él, y se asustó, tuvo temor de ver un ejército que estaba ahí alrededor, y viene con temor a decirle al profeta, ¿y qué hacemos ahora, mi Señor? ¿Ya viste los que hay allá? Pero Eliseo le dice, espérate, te voy a mostrar lo que hay detrás de nosotros. Un ejército grande y de a caballo y de fuego. Creamos nosotros, mis amados hermanos, a la palabra de Dios, a lo que dice el Señor en su consejo. Dios tiene un ejército celestial para pelear la batalla por usted y por mí. Pero ¿verdaderamente lo creemos? No dijeron nada. Cuando usted es bendecido por el Señor en todas las áreas de su vida, el enemigo no le va a agradar. Cuando usted verdaderamente atiende a la voz del Señor, a la palabra de Dios, y usted camina en integridad, usted camina en rectitud, empieza ahora algo a cambiar en su vida. Empieza a cambiar su rostro. Empieza el banco ¿a qué? A crecer allá. Empieza, si usted tiene una compañía, a tener más contratos.
Lo vemos en José, mis amados hermanos. Donde estuvo José todo fue bendecido, prosperado, ¿o no? Creo que sí. Pero porque así como José y como Job, no halló despropósito alguno de lo que estaba haciendo Dios en sus vidas. Más bien lo vio como un propósito. No solamente para su vida, sino ¿para qué? Para su descendencia también, mis amados hermanos. Entonces vemos que cuando usted empieza a pelechar, cuando usted empieza a florecer, al enemigo no le va a gustar eso. Se van a levantar los Zambalá, se van a levantar los Tobías, que se enojarán ¿qué? En gran extremo. Porque lo quieren ver a usted ¿qué? Aburrido. Lo quieren tener a usted enfermo, lo quieren ver peleando con su esposo y con su esposa, lo quieren ver enemistado con sus hijos. Esa es la forma que el enemigo actúa. Cuando usted, ¿qué? Usted empieza a pelechar, usted empieza a florecer, usted empieza a sonreír en medio de la dificultad, usted ya empieza a creer en medio de una enfermedad que Dios lo puede sanar. Ahí el enemigo no le va a gustar eso, mis amados hermanos. En la actualidad pasa lo mismo cuando Dios usa una persona o un país para hacer el bien. El enemigo no le va a gustar, mis amados hermanos. El enemigo vino a matar, vino a destruir, vino a dividir, vino a devorar y anda como león rugiente. Creamos, hoy más que nunca, mis amados hermanos, estamos viviendo una lucha espiritual muy fuerte en la actualidad. Y hoy el pueblo de Dios tiene que pararse en la brecha, tiene que empezar a clamar, tiene que empezar a orar, tiene que empezar a ayunar, mis amados hermanos. No en las cosas del mundo, no más en las cosas espirituales. Tenemos que perseverar, tenemos que seguir hacia adelante, no nos rindamos, porque lo porvenir está, ¿qué? Es mucho mejor de lo que hoy vemos nosotros ahora. Lo que nos espera a cada uno de nosotros si creemos en los lugares celestiales es mejor de lo que usted y yo estamos viviendo aquí en esta tierra. Acuérdese que hay una lucha muy grande. Daniel experimentó esto. ¿Se acuerda cuando oró por su pueblo? Que también le dolió, ayunó, se llenó de ceniza, pero Daniel pensó que Dios no le había ¿qué? Contestado. ¿Pero qué pasó allá? En lo que usted y yo no vemos. Hubo una lucha entre ángeles malos y ángeles buenos. Hubo una lucha espiritual allá arriba, que el Señor tuvo que enviar ¿a quién? A Miguel, para que luchara contra Satanás y venir a decirle a su siervo, ya la respuesta había sido dada. En el momento que tú oraste, ya la respuesta fue enviada, pero hubo alguien que obstaculizó esa respuesta mía, pero ya la había dado. 21 días hubo una oposición arriba en los lugares celestiales. Entonces, ¿usted cree que por su oración de 15 minutos usted ya va a derribar al enemigo? Por Dios. Es de rodillas, horas y horas. Si usted quiere ver su matrimonio prosperado, si verdaderamente queremos ver nuestros hijos en camino, hay que orar y orar y orar y orar. Algún día Dios los va a traer a reír. Algún día Dios nuevamente va a hacer la hora, pero es en el tiempo de Dios. Esto fue lo que experimentó precisamente Daniel. Y usted sabe quién es Daniel. Yo creo que no le damos ni a los tobillos a Daniel en nuestra vida y en las cosas que hacemos. Quisiéramos ser como Daniel, pero no somos. Pero bueno, tenemos un Dios grande y maravilloso que también nos escucha a nosotros, que nos ama, que nos perdona y que nos restaura aún en la condición que nosotros nos encontramos. Para terminar, para que suba el grupo de alabanza, acompáñenme en la segunda de Crónicas. Y hay muy conocido este pasaje. Segundo de Crónicas, capítulo 17, capítulo 7 y versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y hoy más que nunca esta palabra debería de estar en nosotros. Hoy más que nunca deberíamos de reflexionar en esta palabra que Dios trae para su pueblo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré ¿qué? Su tierra. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, o sea, aquel que invoca el nombre del Señor, somos nosotros los que primeramente debemos de humillarnos, no los de afuera. Los de afuera no conocen al Rey soberano de la tierra. Por eso Nehemías se humilló, por eso Nehemías vino en ceniza. Ahora la palabra de Dios nos dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual he invocado mi nombre, y orar y buscar en mi rostro. O sea, es postrarnos, es llevar ahí al acto de la presencia del Señor, esa comunión, esa comunicación. Y entonces se convirtieron de sus malos ¿qué? Caminos. Mire las condiciones que coloca el Señor. Entonces dice que yo los oiré. Quiere decir que si usted y yo no miramos esas condiciones que el Señor está colocando, entonces no va a escuchar nuestras oraciones. Entonces hoy más que nunca el pueblo de Dios necesita clamar, necesitamos orar, necesitamos buscar el rostro, necesitamos quitar nuestros pecados para que Dios entonces pueda escuchar nuestras oraciones, pueda traer sanidad a esta nación americana, pueda traer sanidad a nuestros hogares, pueda traer sanidad a cada uno de nosotros. Pero si no hacemos lo que nos dice hoy la preciosa palabra de Dios en Segunda de Crónicas, entonces ¿cómo esperaremos a ser bendecidos? ¿Cómo esperaremos que esta nación salga fructífera si siguen de mal en peor? Si a lo bueno ya le dicen malo y a lo malo le llama ¿qué? Bueno. Y toda persona que quiera hablar la verdad la está matando. Y toda persona que se quiera levantar como Juan el Bautista, entonces la van a decapitar. Esa es la verdad. ¿Y la verdad nos hace qué? Libres. La verdad nos hace libres. La verdad incomoda, pero nos hace libres. La verdad chusa, pero me gusta, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Porque es una espada de doble filo, que cuando entra, penetra y hace daño. Y hace daño, mis amados hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por su gran amor, su misericordia y su bondad. Gracias por este mensaje y esta palabra, porque nos hemos apartado de usted, Señor. Ya no oramos como antes, ni ayunamos, ni mucho menos nos levantamos en la madrugada como lo hacíamos cuando estábamos en ese primer amor. Nos hemos apartado tanto que hoy miramos las cosas como si nada. Y eso es lo que está queriendo el enemigo, colocar en la mente del ser humano, de que todo ya es amor, paz and love. Y eso no es así. Hay mucho pecado en la humanidad y que hay que quitarlo, y hay que hablarlo y hay que decirlo. Hay que caminar rectamente delante de usted, Señor. Hay que decir las cosas por su nombre, por su color y apellido. Ayúdanos, Señor, a pararnos en la brecha, a ser valientes, porque en esta época se necesita hoy más que nadie gente que se pare en la brecha, gente que hable el Evangelio de Cristo Jesús, gente que clame con esos brazos santos hacia usted, hacia el Rey Celestial, para que cambie una nación, para que cambie nuestra vida, para que cambie nuestros hijos, para que cambie nuestras siguientes generaciones, para que cambie nuestros hogares, para que cambie nuestra comunidad, para que cambie nuestra congregación aún, amado Padre Celestial. Gracias por amarnos tantos. Gracias por todo en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Fueron clavadas por mí, heridas que abaten de su amor.
Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo Dios, tu plan soberano es. Al enviar tu Hijo por la humanidad, por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, Santo, Santo Dios. Manos que se entregaron por amor, lo que soy, siempre te daré, Señor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, Santo, Santo Dios. Ven. La Trinidad, ¿no? Santo, 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 pero verdaderamente nos estamos rindiendo a este Dios grande, maravilloso y poderoso, que puede cambiar las circunstancias del mundo, de nuestras vidas y lo que hay alrededor. Tenemos que clamar a Él, mis amados hermanos, tenemos que venir a Él. Vamos a orar por Diego Suárez, el papá de nuestra hermana Ami, que van a hacerle algo en Colombia. Vamos a orar por los demás enfermos, vamos a orar por la situación que se está viviendo precisamente aquí con los inmigrantes. Vamos a orar, vamos a clamar, vuelvo y le digo, no seamos indolentes, oremos
No peleemos, sino que oremos, porque el diablo quiere contienda, quiere división. Y por el único que hay que pelear es por Cristo Jesús. Ese es lo único nosotros que podemos pelear. Lo otro, oremos, porque la Biblia nos manda a orar por los gobernantes, por los reyes, por cada eminencia, por cada uno de los que el Señor ha colocado aquí y por nosotros mismos. Entonces vamos a orar. ¿Ven? Acompáñenme en esta oración. Padre Santo, gracias te damos, Dios, por su gran amor, su misericordia y su bondad. Usted conoce cada persona por su nombre, Señor. Vemos aquí a Diego, Señor Suaza, que va a tener unos exámenes en Colombia. Oramos y pedimos para que todo salga bien. Igualmente por mi hermana Estela, Señor amado Padre Celestial, que conoce la condición de su cuerpo, Señor. Igualmente a mi hermana Fierro, Señor amado Padre Beatriz, Señor Dios. Usted conoce igualmente su condición, los tratamientos, pero acudimos al médico de médicos. Quizás aquí en este momento hay personas que tengan otra condición, Señor, en su corazón, diabetes, Señor, depresión, ansiedad. Oramos y pedimos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, que le entreguen su corazón, que le entreguen completamente esa enfermedad a Él, porque Él puede restaurar, Él puede sanar, Él puede curar. Si Él nos creó desde el vientre de nuestra madre, Él conoce cada una de nuestras partes, cuáles están siendo afectadas y cuáles no. Él puede nuevamente darnos un corazón nuevo, Él puede darnos un pulmón, Él nos puede dar igualmente un hígado, igualmente puede quitar esos tumores de cáncer, cualquier situación que tiene, pero debemos de creerle a Él. Él puede quitar esta ansiedad que produce este mundo y lo que estamos viviendo aquí en la actualidad en este país, pero también en el mundo ya se está viendo eso. Dale paz, tranquilidad, shalom, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde el corazón de cada persona que esté en este momento, en esta situación. Oramos, Señor, por los hermanos inmigrantes que están en este país, Señor, que están siendo perseguidos y de una forma maltratados, Señor, que es lo que vemos, Señor, en la actualidad. Usted es un Dios de orden, un Dios de justicia, y pedimos al Dios de la justicia que traiga eso en estos momentos, Señor amado Padre, que le dé cordura al presidente de esta nación y a su gabinete, Señor, porque ellos también tienen hijos, tienen esposa, tienen nietos y descendencia, que se coloquen los zapatos de estas personas, amado Padre Celestial, pero creemos en un Dios grande y poderoso, en el cual puede mandar a sus ángeles alrededor para que los libre, los cuide de todo mal y peligro, los puede hacer invisibles también, amado Padre. Ese es el Dios grande y poderoso. Igualmente, déle sabiduría, Padre, a estos hombres y mujeres. Si tienen que salir, que salgan. Si tienen que quedarse en casa, igualmente, que no vayan a sitios en los cuales no, si no es necesario, no acudan a ellos. Y nuevamente, que este ejército grande que usted tiene en el mundo, que clamemos, Señor, oremos, Señor, por esta situación, que algún día, y yo sé que así va a ser, haya una reforma migratoria, Señor, para millones de personas que vinieron a este país a levantarlos, Señor, porque hay hasta 2 y 3 generaciones en este país que lo que vinieron fue a hacer bien a este país y no mal, Señor. Estamos de acuerdo con ellos que vienen a hacer destrozos y a hacer mal, que paguen por ellos, Señor, pero aquellos que verdaderamente vienen honradamente a este país, que usted los guarde, Señor, los libre de todas estas cosas, amado Padre. Guárdalos en el hueco de su mano, que ahí nadie los va a encontrar, Señor mío. Gracias, Padre, por escuchar esta oración, por inclinar la oración, Señor, que su pueblo ha elevado delante de su presencia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo de Dios sea ahora y siempre con cada uno de nosotros. Amén, y amén, y amén. Mis amados hermanos, estamos despedidos. Dios me les bendiga.